Bienvenidos a Experiencia, Fortaleza y Esperanza, un podcast dedicado a compartir el camino de recuperación en Alcohólicos Anónimos. Aquí encontrarás historias reales de hombres y mujeres que a través de la sinceridad y el apoyo mutuo descubrieron una nueva manera de vivir sin alcohol. Este espacio busca transmitir tres pilares que sostienen nuestro viaje: la experiencia que nos enseña, la fortaleza que nos impulsa y la esperanza que nos abre la puerta a un futuro distinto. En cada episodio compartiremos reflexiones, testimonios y herramientas que nos han sido fundamentales en el proceso de recuperación. Nuestro deseo es que, al escucharnos, recuerdes que no estás solo y que siempre es posible comenzar de nuevo, un día a la vez. Gracias por acompañarnos en este encuentro de crecimiento y transformación. Comencemos. Bienvenidos a este espacio de reflexión, experiencia y esperanza. Hoy queremos hablar de un pilar fundamental dentro de Alcohólicos Anónimos: su literatura. Más allá de ser libros, la literatura de AA ha sido para muchos de nosotros una guía, un espejo y en muchos momentos una tabla de salvación. En sus páginas encontramos historias que se parecen a la nuestra, palabras que nos confrontan y principios que cuando se practican transforman vidas. Para hablar de este tema tan importante, hoy me acompaña mi compañero Daniel, que ha caminado su proceso de recuperación apoyado en la literatura de AA y que nos va a compartir cómo estos textos han influido en su manera de pensar, de vivir y de mantenerse sobrio. Gracias, Daniel, por estar aquí y compartir desde tu experiencia. Vamos a entrar de lleno a este tema que sin duda sigue salvando vidas. La primera pregunta que te haría es: ¿qué lugar ocupa la literatura dentro del programa de Alcohólicos Anónimos? Gracias, estimado Roberto. Creo que aquí es donde entraríamos en lo que yo siempre he considerado lo que debe ser y lo que es. Desgraciadamente, en mi experiencia personal, en el caso específico de tu pregunta, la literatura es vital, es fundamental, es absolutamente necesaria. Sin ella, se vive a ciegas. Sin tener la guía de la literatura, se dan traspiés, se dan reveses y no hay avance. Entonces, la importancia para mí de la literatura en el proceso de toda mi experiencia en Alcohólicos Anónimos es que sin ella yo no hubiera podido avanzar en ninguno de los sentidos de los tres legados de recuperación, unidad y servicio. Eso estoy seguro. Ahora, quiero entrar al otro lado de la pregunta. ¿Qué lugar ocupa? Tristemente, en la realidad, dentro de México, que es donde estoy yo observo que hay poca disciplina o poco acercamiento a la literatura. Y entonces, pues eso se convierte en un problema porque se habla al yo creo, al yo pienso, al me dijeron, al así lo escuché. Y genera muchas distorsiones, muchas confusiones. Entonces, espero ser concreto en mi respuesta. Vital, necesaria. Sin ella, yo nunca hubiera podido alcanzar lo que he logrado. Así lo veo, mi estimado Roberto. ¿Te acuerdas, Daniel, cómo conociste por primera vez los libros de Alcohólicos Anónimos? Sí, cómo no. Yo tuve la suerte de llegar a un grupo en la Ciudad de México donde había buenos líderes. Y estas experiencias de esos líderes nunca las olvidé. Yo pienso que era un acto de humildad. Cuando ellos abordaban la tribuna y decían, no nos creas a nosotros, Daniel, créele a la literatura. Y yo preguntaba por qué. Ellos me decían, es que nosotros vamos a fallar. Y entonces la indicación, la sugerencia,
la insistencia era así, lee, lee, ponte a leer. Pues yo desde que llegué al grupo, una política, vamos a llamar así, eh, la forma de funcionamiento de mi grupo era, al llegar, regalarle el libro grande al nuevo, al que llegaba. Entonces yo desde las primeras reuniones, yo ya tenía mi libro Alcohólicos Anónimos. Entonces ahí fue mi primera experiencia. Eh, Teníamos una dinámica muy especial en mi grupo, muy buena. Vamos a poner que un día nos invitaba a X grupo con la octava tradición. Y a nosotros nos decían, compañeros, vamos a ir a compartir ese grupo, pero no podemos ir a hablar del yo creo o del yo pienso. Así que pónganse a estudiar. Y entonces tenía yo que adquirir la literatura necesariamente. Entonces, si yo quería ir a compartir ese grupo, tenía que llevar la literatura. Y así fue. Es una experiencia muy importante en mi vida. Otro aspecto que yo viví es, a los 6 meses, por ejemplo, el líder del grupo, bueno, invitan al grupo a compartir con el tema AA llega a su mayoría de edad. Yo tenía 6 meses en AA. Y me dice, ¿vas conmigo, David? Le digo, sí, yo te acompaño. Pero pensé que iba a ir yo de oyente. Y me dijo, no, vas a ir, pero vas a compartir media junta. Yo media junta y tú media junta. Y dije, la torre, con 6 meses ponerme a leer AA llega a su mayoría de edad, pero lo hice. Tal vez un poco movido por el ego, pero dije, yo lo hago. Y sí, me puse a leer AA llega a su mayoría de edad a los 6 meses. Y así fui introduciéndome, ¿no? Pero mi grupo tenía esa incidencia. Mi grupo tenía juntas de estudio en ese entonces. Te estoy hablando de 1980. Teníamos juntas de estudio de 12 pasos, de 12 tradiciones, del libro grande. Entonces, había que adquirir la literatura. Así de que, siendo específico, la literatura yo la adquirí desde que llegué. No tardé mucho. Así es, Roberto. Fíjate qué interesante, porque la siguiente pregunta está muy relacionada a lo que acabas de decir. Por ejemplo, 6 meses y haber leído un libro que es la historia completamente de Alcohólicos Anónimos y el desarrollo y el nacimiento de los 3 legados y todo. ¿Qué diferencia hay entre leer la literatura y vivirla? Sí, mucha. Dentro de Alcohólicos Anónimos en México había una cartulina muy buena que no sé por qué se dejó de editar, del Comité de Literatura de la Junta y salió a la comunidad. Decía así, recuerdo mucho, eso no lo voy a olvidar nunca, decía, la literatura aprobada por la conferencia no es teoría, es experiencia. Si no la tienes, adquiérela. Si la lees, vívela. Y si la vives, comparte tu experiencia. Bueno, ¿qué me pasó a mí? Y aquí esta es una cuestión que yo comparto cuando se da la oportunidad, en que yo leí mucho. Yo me aprendí, si tú quieres, de memoria los pasos, las tradiciones, pero no las practiqué. Y pagué caro ese descuido. Entonces, cada vez que yo comparto algo relacionado con literatura, digo, no caigan en ese error, compañeros. Porque típico, ¿no? Cuando uno a veces está padrinando por teléfono a alguien y la esposa está escuchando, es como que voltea a verme y le dice, oye, ¿qué te pasa, no? ¿Qué le estás diciendo a esa persona si tú no lo estás aplicando, no? Y era una realidad, ¿no? Yo fui reacio en algunos sentidos porque, pues, mi estructura de carácter, mi personalidad, lo típico del alcohólico egocéntrico, pues obviamente me hizo meterme a leer, pero era más escondidamente una búsqueda de reconocimiento, ¿verdad? Para que se hablara de Daniel, el que ya al poco tiempo había leído. Pero sí, cuando contrastaba yo el conocimiento con la práctica, sí, yo dejé mucho que desear. Dice la novena tradición que hay dos disciplinarios en Alcohólicos Anónimos, el sufrimiento y el amor. Y desgraciadamente yo fui disciplinado por el sufrimiento. Entonces, en menos sufrimiento, el darme cuenta de cómo otros compañeros llegaban
y leían menos que yo y conocían menos que yo, pero ellos ya hablaban de resultados, hablaban de cosas muy objetivas en sus alcances. Eso me obligó a ir modificando y a entrarle, ¿no? Entrarle, entrarle, entrarle. Fue fundamental, perdón, el apadrinamiento. Aquí es hacer un paréntesis. El paréntesis es necesario de que un padrino esté siempre ubicándome, indicándome a través de su experiencia el camino. Y ese padrino que yo tuve siempre insistente, lee, 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 Daniel, para que practiques. Lee para que practiques, no teorices, no. Entonces así fue mi vivencia, ¿no? Desgraciadamente fue una experiencia negativa en un inicio, pero que la tuve que corregir y finalmente eh, otra vez no es posible o no sirve de nada. Quiero ser categórico en eso. No sirve de nada conocer toda la literatura de Alcohólicos Anónimos si no la vives, si no la pones en acción, si no la pones en práctica, ¿verdad? Nuestro programa es de acción y es de práctica. Y dice nuestra experiencia, dice, estos son principios que usted, específicamente en el 12º paso, dice, son principios que usted debe practicar en todos los actos de su vida. Y así lo dice, ¿no? No dice, debe estudiarlos o no, no, sino es practicarlos. Y sí fue un proceso difícil, pero reitero, no tiene sentido tener tanto conocimiento de literatura si no se pone en práctica. Esa es mi experiencia. Sí, muy, muy, muy claro, muy claro. Eh, ¿Por qué crees o a qué atribuyes que la literatura siga estando vigente después de tantos años? Esa es una muy buena pregunta. Eh, ¿qué- ¿Cuál es el origen de lo que yo he aprendido? ¿Cuál es el origen del programa? BW con un acto de humildad dice, Alcohólicos Anónimos no se inventó. Es una recopilación de lo mejor de la medicina, lo mejor de la psiquiatría, lo mejor de la psicología, en fin, ¿no? Vale. Entonces, hay cimientos importantes, ¿no? Que yo recuerdo y que me ubica en la naturaleza de la enfermedad y en el tratamiento. Uno de ellos que a mí me impactó muchísimo fue la experiencia de Carl Jung con Roland H. Cuando Carl Jung le dice a Roland, ¿dónde está la solución? Y la solución lo establece posteriormente el inicio del 4º capítulo, cuando dice, esperamos que usted, lector, si ya leyó primero, segundo y tercer capítulo, usted ya logra definir si es alcohólico o no lo es. Y le queremos decir más o menos, dice así, que si usted lo es, si usted es un alcohólico, usted padece una enfermedad que solamente puede ser resuelta a través de una experiencia espiritual. Entonces, ¿por qué tiene vigencia? Porque la solución de fondo sigue siendo la misma. Los 12 pasos generan una transformación que se convierten en una experiencia espiritual. Las 12 tradiciones, los 12 conceptos. Entonces, si el tratamiento para esta enfermedad hasta el día de hoy no se ha encontrado otro que sea mejor, hasta el día de hoy yo no conozco, ¿no?, que alguien haya inventado una solución diferente a la que yo conocí cuando llegué, pues por eso es que considero que sigue teniendo vigencia el tratamiento en el sentido de que los principios espirituales llevan a la transformación del individuo. Otro hecho evidente es que, vamos, si yo llegué hace muchos años a Alcohólicos Anónimos y apliqué los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos, y cuando ya los puse en práctica como compartí anteriormente, cuando ya les di vida, les di vivencia y me dio resultados, entonces yo hoy veo que puede llegar un joven de 18 o 20 años que también le da vida a esos principios y también tiene éxito. O sea, los hechos en Alcohólicos Anónimos son los que demuestran si funciona o no funciona. Bill W. en ese sentido siempre mantuvo como una política de Alcohólicos Anónimos una
actitud de humildad en el hecho de decir, esto es lo que tenemos y esto es lo mejor. Pero si el día de mañana hay algo mejor, pues a lo mejor nosotros nos unimos a ustedes, ¿verdad? Pero que nos demuestren que es lo mejor. Pero hasta el momento, yo personalmente no conozco que exista algo mejor para el tratamiento del alcoholismo que los principios espirituales que tenemos. Por eso siguen siendo vigentes. Dentro de lo mucho que tenemos de literatura, ¿hay algún libro que tú en especial recomiendes a un recién llegado? Sí, sí, definitivamente debe ser el libro de texto. El libro de texto, Alcohólicos Anónimos. El libro grande, ¿no? Como le querramos llamar. Luego hay aquí en México interpretaciones que no sé de dónde surgieron, que le llaman el libro azul. Yo les digo, ¿de dónde sacan ese nombre del libro azul si no existe? ¿El libro grande o el libro Alcohólicos Anónimos? Y aquí, bueno, pues dentro del conocimiento que yo tengo, pues obviamente esto surge de aquella iniciativa de Bill W. en 1937, donde hay una experiencia hermosa en la cual él dice que están reunidos en la sala de la casa del doctor Bob, están Bill, Bob y Ann, y veían que ya había 40 alcohólicos recuperados. Y en ese momento Bill dice, inclinando nuestras cabezas, hicimos una oración y lloramos de emoción. Ya se veía la luz al final del túnel. Entonces, obviamente, el hecho, cuando ahí Bill dice, ¿cómo le vamos a hacer para que este mensaje llegue a México? Porque un día lo va a necesitar un hombre desesperado, desahuciado, que se llama Daniel, y necesitamos hacer acciones, ¿no? Y ahí es donde surgen las grandes ideas de Bill de contratar misioneros a sueldo, construir cadenas de hospitales y que escribir un libro. Y dice esa iniciativa Bill, esas tres iniciativas, pues solamente se concreta la del libro. Y el libro de texto básico es fundamental. Así de que yo siempre, cuando llego nuevo, lo que primero que le recomiendo es tu libro Alcohólicos Anónimos. Ya vendrá posteriormente el complemento de otros títulos, pero para mí es fundamental que todo nuevo llegue con su libro o tenga su libro de Alcohólicos Anónimos. Ahora, mira, me llama la atención. En el capítulo 7, trabajando con otros, dice así, dice, usted vaya a ver al prospecto. Primero platique con su esposa o su familia, entérese de su entorno, conozca cómo está la situación, concerte una cita, hable con él y ya le da las sugerencias X. Concerte en citas, si lo ve interesado, síla, si no está interesado, déjelo. Pero si llega a la segunda cita, llévele el libro grande, llévele el libro Alcohólicos Anónimos. Y supuestamente, o no supuestamente, sino léalo. O sea, se lo vas a dar para que lo lea. Dice, y en la tercera cita, cuando usted regrese, ya van a hablar sobre el libro grande. Fíjate, es una acción específica del trabajo de paso 12 que no hacemos. Llevamos al nuevo, o llegue el nuevo y lo dejamos a la deriva. Eso es lo triste, ¿no? Entonces nace así, y el individuo que nace así, pues obviamente crecerá equivocado. Pero esa situación, ¿verdad? Pues sí define que es necesario que el nuevo lea, ¿no? Y es una insistencia que yo hago frecuentemente y que muchas veces me pregunto ya a título personal, no soy muy simpático cuando los invito a leer, ¿no? Porque se sienten ofendidos, se sienten como que le están haciendo que son burros, lo que sea, y no soy muy agradable en ese sentido, pero es mi experiencia. Yo les digo, compañeros, si ustedes no leen, van a andar dando palos de ciego, van a andar chocando y van a retrasar su proceso. Entonces sí es absolutamente necesario y específicamente el libro Alcohólicos Anónimos es fundamental para todo principiante. Eh, Parece ser que conocía más o menos la respuesta que iba a ser el libro, y entonces vamos a enfocarnos un poquito sobre el libro. Bien, ¿cómo no? ¿Qué parte del libro te confrontó al inicio? O si es que hubo alguna parte que te haya confrontado, que se haya puesto a decir, préstame, me pide. Sí, sí. Varias partes del libro, pero donde yo choco directamente es con el cuarto capítulo,
nosotros los agnósticos, ¿no? O sea, yo cuando llego a Alcohólicos Anónimos así abiertamente me declaro ateo. Yo les digo, no creo en Dios, Dios no existe. Son unos farsantes ustedes hablan de un Dios que no existe. Y les empezaba a sacar lo que dice en la literatura. En ese entonces estaba de moda, tristemente, vamos a decirlo así, la cuestión de los niños que morían de hambre en Biafra, ¿no? Entonces, a ver, si existe un Dios, ¿cómo permite que mueran niños de hambre en Biafra? Eso no tiene lógica. El Dios que ustedes me dicen, no permite esto y no debiera haber enfermedades, guerras y todo. Entonces, no existe. Entonces, al empezar a leer el libro de Alcohólicos Anónimos y específicamente nosotros los agnósticos, pues ahí me está llevando, me está induciendo, como dije anteriormente, a buscar una experiencia espiritual, pero obviamente ya me habla de un Dios. Y el concepto de Dios para mí estaba vetado. Entonces yo, ese punto nunca podía, perdón, o sea, recapacito mi respuesta, no podía en esos momentos aceptar la existencia de Dios. Y fui especialmente terco en ir aceptando esa idea de Dios, el Dios, el Dios. Entonces, como dice, la idea de Dios se va infiltrando gradualmente. De pronto el padrino me decía, hazle como que crees, y o sea, eso es una tontería, como que hazle como que crees, ¿no? Y luego pues vino la maravillosa sugerencia, toma a tu poder superior como el grupo como tu poder superior, así lo hice. Pero específicamente en la pregunta, el cuarto capítulo fue un muro en el que se puso enfrente de mí para yo siquiera poder seguir avanzando. Ahí estaba la dificultad en ese capítulo y todo lo relacionado con Dios, ¿no? Sí, o sí, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Para mí, uno de los milagros, de los muchos que tiene Alcohólicos Anónimos, es eso, llegar, porque yo no conozco a ninguno que haya llegado a Alcohólicos Anónimos buscando a Dios. O sea, el que busca a Dios va a la iglesia. O sea, y Alcohólicos Anónimos nadie llegó buscando a Dios y todos terminamos encontrando a Dios. O sea, se me hace algo grande. Pero de la misma forma que había ese capítulo que te confrontaba y hacía así un choque, ¿hubo algún otro capítulo que sintieras que hablaba directamente de ti? Que fuera tu enganche así de decir, de ese soy yo. Sí, cómo no. Mira, aquí específicamente fue el capítulo 1, la historia de Bill. Yo cuando empecé a leer la historia de Bill W, fui con el padrino, así como reclamándole, y le dije, oye, yo no me identifico con Bill. Pues él es gringo, él es güero, ojo azul, corredor de bolsa, jugaba golf, ¿no? La chaqueta parda y todo eso rollo, ¿no? Yo no me identifico. Y él se rió y me dijo, es que no busques la identificación con respecto a los aspectos físicos o la manera en que vivía o las cosas que tenía Bill. Busca la identificación con los estados emocionales, con la manera de reaccionar de Bill a la vida. Y entonces, cuando ya empiezo a conocer un poco más la historia de Bill, y viendo algunas cosas que se establecen en el capítulo 1, pero complementándolos con las cosas del libro Transmítelo, por ejemplo, hay una cuestión en la que yo me identifiqué con Bill, cuando Bill decía, yo quiero ser el número 1 en todo, y lo consigue. Y dicen, ya era el número 1 en todo, pero me faltaba algo, decía, el amor. Y dice, y de pronto conoce a su novia, no recuerdo si se llamaba Esther o Berta, no recuerdo el nombre, ¿verdad? Pero está en la escuela y en el momento que está en la escuela, viene la noticia de que su novia murió. Y dice, sentí como un rayo que me caía y que me paralizaba. Y dice, esto me sumió en una depresión en la que en una persona normal, ahí es donde me identifiqué con Bill. Una persona normal, una cuestión de este tipo, dolorosísima, tardaría 6 meses en trascenderla. Y Bill decía, yo me pasé 3 años. Dice, todas las tardes iba al cementerio a ver a la tumba y todo ello, sumido en una profunda depresión. Entonces,
Yo ahí me empecé a identificar porque a mí me abandonó mi esposa cuando nos casamos y a los 2 años se fue con mi hijo. Y cuando me abandonó, yo caí en una profunda depresión, perdón, y fue cuando más me clavé en el alcoholismo. Yo viví esa cuestión de la culpa y de la profunda depresión de no tenerlos, 8 años, ¿no? Terrible, así toda esa época en la cual añorando, recordando, culpándome, no aceptando mi realidad, ¿verdad? Y ahí encontré yo esa identidad con Bill, en la manera de cómo él experimentaba sus sentimientos y sus emociones. Cuando Bill dice quería ser el número uno en todo, porque internamente me sentí el último. Y yo decía, sí es cierto, o sea, yo también, así, quiero aparentar que soy el mejor porque internamente me sigo sintiendo menos. Entonces empecé a encontrar en la personalidad de Billy a través de ese primer capítulo en donde él habla de cómo fue cayendo, de cómo fue deslizándose. Precisamente el viernes pasado estamos leyendo el libro grande y estamos leyendo el capítulo 1. Y Bill dice ahí, ¿no? Estaba yo derrotado, el alcohol me había derrotado, el alcohol era mi amo. Puta, yo dije, sí, es cierto, el alcohol era mi amo, el alcohol me decía, haz esto y lo hacía, no hagas esto y no lo hacía todo por el alcohol. Entonces hay una identidad enorme. Ahora sí que hay más partes del libro que me identifican, pero ahí en un inicio, definitivamente, la vida de Bill W. me identificó ya cuando lo entendía adecuadamente, ¿no? Así fue mi Roberto. Yo creo, es una pregunta, pero voy a dar la respuesta porque está ligada a la otra pregunta. La pregunta sería, ¿crees que el libro grande se entiende igual en la sobriedad temprana que después? Y la respuesta creo yo que es no. Sí, totalmente de acuerdo. Es no. Ok, entonces ahora la pregunta sería, ¿cómo ha cambiado tu comprensión del libro grande con el tiempo? Sí. Esto es una realidad que yo vivo. Por ejemplo, puedo estar en una reunión hoy, en mi grupo base, y se empieza a hablar del capítulo 3, algo más sobre el alcoholismo, y alguien dice, la experiencia de Jaime, la mentalidad que antecede a la primera copa y bla, 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 ¿no? Y dicen, bueno, yo veo que Jaime, fue un hombre muy exitoso, pero yo lo veo de que él cayó en la complacencia y él, al meter whisky con leche, él creyó que lo podía lograr. Y entonces ahí me está diciendo esa nueva experiencia que tenía que ver con la cuestión de él considerarse como ya curado o ya resuelto su problema del alcoholismo, ¿no? Bye. Entonces, eso me invita a reflexionar hoy. Pero ¿cuál es la interpretación que yo le di hace 20 años o 30 años a esta experiencia de Jaime? Era que Jaime había sido dueño de esa empresa y llegó a la empresa y lo regañaron, le llamaron la atención. Dice, tuvo un disgusto con su jefe y entonces él salió a la calle a vender sus pomadas para automóvil y se paró del restaurante y pidió el whisky con leche. Entonces, para mí la experiencia era que estaba él metido en una autocomiseración, en un estado emocional negativo y por eso bebió. Pero vamos, hoy encuentro una nueva respuesta, una nueva experiencia y digo, "Ah, sí es cierto, también es válida". Y yo a veces leo un paso, una tradición y le encuentro algo nuevo. O sea, una forma diferente de cómo lo había interpretado. Y a veces lo complemento con la experiencia de otros compañeros, pero al leer yo la literatura digo, es que este punto, yo lo leí hace 20 años, hace 30 años, y hoy estoy encontrando algo nuevo, como si encontraran una nueva beta de riqueza, de sabiduría. Por eso es que a mí me encanta releer la literatura cada vez que yo me invitan a compartir, a ir a un tema o algo, yo vuelvo a leer. Yo preparo, no por ser
algo especial y decir, ay, tengo que hablar del tema, no, sino me interesa volver a vivir lo que está plasmado y le encuentro un nuevo ángulo, le encuentro una nueva perspectiva y sigue teniendo esa importancia hoy como ayer. No deja a mí de maravillarme la capacidad que tenía Bill W. para escribir, para plasmar sus ideas de una manera tan práctica, de una manera tan idónea, ¿no? Para la mentalidad alcohólica. Yo creo que esa es la base del éxito de nuestra literatura, porque llega de una manera muy directa, llega de una manera muy específica y evidentemente ofrece soluciones, ¿no? Así lo veo, mi Roberto. Sí, claro que sí. ¿Tienes alguna frase, algún párrafo o en algo que te haya acompañado y que lo hayas adoptado y sea parte de tu diario vivir? Mm, bueno, sí, hay varias, hay varias. Una que era muy repetitiva, pero mal encausada, era la parte inicial del capítulo 5. Mal encausada en México, ¿por qué? Porque pensábamos que esa frase o ese párrafo inicial iba enfocado a los recaídos. Es muy raro ver fracasar a quien se apega fielmente a estos principios, ¿no? Solamente no se recuperan aquellos que no tienen o que carecen de la capacidad de ser honrados. Lástima que hayas que están desdichados. Y entonces eso se lo aplicábamos al recaído. Cuando llegaba el recaído, ¿qué tema? Quinto capítulo, ¿no? Pero en ese sentido, por ejemplo, dice, es muy raro ver fracasar a quien se apega a estos principios. El padrino me dijo, este no es un mensaje de desaliento, este no es un mensaje de derrota, es un mensaje de esperanza. Y yo no lo hubiera visto así. Entonces, cuando él me dice de esperanza, porque te está diciendo, Daniel, si tú te apegas a estos principios, vas a triunfar, no vas a fracasar. Y entonces me quedé con esa idea, ¿no? Esa es algo que sigo insistentemente recordando, ¿verdad? La cuestión de ser rigurosamente honrado. Las otras partes que fueron importantes y que también no debo olvidar, ¿por qué? Mi naturaleza dentro de mi existencia, vamos a decir, hoy dentro de Alcohólicos Anónimos, hoy lo entiendo, es una tendencia al crecimiento del ego. Entonces, yo tengo que estar siempre recordando lo que dice la literatura, quién soy. Y hay partes en donde dice, o te liberas del egoísmo o el egoísmo te mata. Ahí en la torre, ¿sí? Esa es una que tengo que estar recordando constantemente. Otra, no nos agradó que nos dijeran que éramos alcohólicos. Menos nos agradó cuando nos dijeron que éramos enfermos mentales. Puta. O sea, ¿por qué lo necesito recordar? Porque tengo esa tendencia. La tendencia a que mi ego salga, brote y que sienta yo que soy normal. No, yo sigo siendo anormal cuando descuido y cuando dejo de aplicar los principios. Ahí sale la enfermedad a pesar de los años que tenga. Entonces, sí, esas frases las tengo que estar aplicando constantemente, ¿no? Y bueno, ya más específicamente sobre algunas cosas, yo vislumbro mi vida en el sentido de buscar, porque es una búsqueda que todavía estoy en ello, cuando dice el 12º paso que vamos a experimentar la alegría de vivir, ¿no? Y esa es una meta en la que yo estoy siempre todavía insistiendo de qué manera voy a experimentar y sé que esto va a ser para toda la vida, lo que me quede de vida, en la búsqueda de esa alegría de vivir, porque es lo que me ofrece Alcohólicos Anónimos. Entonces esas frases así que reducen mi ego, yo las debo tener por la naturaleza de mi personalidad, las debo estar repasando constantemente. Y la otra, en este caso específicamente, la de la búsqueda de la alegría de vivir, ¿no? Yo creo que el 12º paso refleja y también es una parte en la cual en mi análisis o lo que yo veo en Alcohólicos Anónimos, em, ¿cómo diría? Aquí quiero hacer un paréntesis, no alargarme mucho, pero sí. A ver, dice el segundo paso.
la parte final del segundo paso. Llegamos a la conclusión de que toda reunión de Alcohólicos Anónimos será una garantía de que Dios nos devolverá el sano juicio. Sí, ahí hay un punto, pero hay una frase, la más importante, la que sigue después. Dice, si tienes una buena relación con Él. O sea, no es nada más que Dios va a llegar y te va a alivianar, no. Tú debes de tener una buena relación con Él. Entonces, en México, el 12º paso, solamente cuando se comparte o cuando se habla de Él, se habla de la transmisión del mensaje. Yo voy a llevar el mensaje y ese es el 12º paso. Y se olvida la parte importantísima del 12º paso cuando dice, tratamos de llevar estos principios en todos los actos de nuestra vida. Ahí ya me está diciendo, usted tiene que vivir bajo este marco, bajo el marco de los 12 pasos. Y obvio, si usted los practica, hará una buena transmisión del mensaje. Pero son cuestiones así como que inconscientemente en México hemos caído en eso, en decir, el 12º paso, ¿qué es el 12º paso? Transmisión del mensaje. No, el 12º paso es su compromiso, el compromiso que tienes, Daniel, de llevar a la práctica estos principios en todos los santos de tu vida. Entonces, ahí es ese punto en los cuales sí creo que la interpretación, porque alguien me decía que la literatura no es de interpretación, a lo mejor quiero entender que no es que yo los interprete de una manera y los aplique a mi manera. Yo creo, y esta sí es una cuestión muy personal, lo voy a exponer en varias experiencias que tuve. Por ejemplo, yo estaba dentro de la Junta de Custodios, yo fui custodio por la región Centro-Oriente, y yo veía que mis participaciones tenían mucha influencia dentro de la Junta. Eso pues obviamente me llenaba de algo de soberbia, pero hablando con mi padrino ahora de servicio, él me decía, Daniel, es que tú tienes un don. Dios te dio ese don, no es tuyo. Tú siempre debes estar consciente de que lo que tú eres no eres tú, es Dios. Dios te dio ese don. Dice, nosotros vemos, dice, el resto de los custodios, cuando estamos en un debate, haz de cuenta que estamos en la mesa y en la mesa hay una hoja blanca y con un texto y nosotros vemos lo que está arriba del texto y tú tienes la capacidad o algo de ver lo que está abajo de la hoja. Y yo dije, no creo, no, sí. Dices, es que de pronto estamos enredados y tú con tu experiencia o tu visión, puta, desatoras el punto. Entonces, yo cuando leo, yo me doy cuenta de puntos, no sabría el nombre, pero puntos que están un poco oscuros, pero Dios me dio la capacidad de encontrarlos. Y cuando yo los veo, digo, aquí está la solución. Vamos a hablar de los resentimientos. Cuando yo le digo a alguien, oye, ¿cómo elimina los resentimientos? Perdonando. ¿Y cómo perdonas? Pues pidiéndole a Dios. Bueno, ok. Pero específicamente, a ver, ¿dónde encuentras una respuesta específica? No, pues no sé. Y se quedan así. Digo, mira, trae el libro, leemos y dice ahí. Dice, usted debe pensar que la persona que lo agredió, real o imaginariamente, en el momento en que lo hizo, estaba seriamente perturbado. Ahí está la solución. Entonces debo pensar que aquel que me lastimó no fue por perverso, por algo sino por enfermedad. Sí, y así se resuelve el problema. Bueno, esa partecita que está ahí, medio oscura, pues yo la veo y la comparto. Entonces yo creo que son actitudes o cualidades que Dios da y yo me siento agradecido con Dios de tener esa facilidad, porque es una facilidad que tengo de encontrar cosas que otros compañeros no la tienen, que ellos lo admiten y dicen, bueno, pues qué bueno que tú la tienes y que la compartes, ¿no? Esa es mi experiencia dentro de la lectura de la literatura, Roberto. Muy bien, muy interesante, muy rica en experiencia. Pasemos a otro libro, pasemos a hablar un poco del 12 y 12. Yo voy aquí, antes que nada, a dar una reflexión que un día personal o una idea personal y quiero saber tu opinión antes de que empiece con las preguntas destinadas al 12 y 12. En alguna ocasión, ya bastante tiempo, cuando todavía me impresionaba hablar de los delegados y de cosas de eso, se me hacía como wow, hacía Entonces,
leí que una delegada, de acuerdo, exacto, de estado de Florida, estaba en contra del 12 y 12, porque decía que a partir del nacimiento del 12 y 12 se dejó de trabajar con el libro de Alcohólicos Anónimos, con el libro de texto. Yo sí consideré que hay algo al respecto. Sin embargo, muchos compañeros me dicen que no, y que el 12 y 12, el gran libro, y todo. No sé cuál sea tu experiencia o tu opinión más que experiencia, tu opinión al respecto antes de empezar con las preguntas, 2 o 3 preguntas que tengo, pues 12 y 12. Sí, ¿qué, qué, qué, qué facilidad nos da Alcohólicos Anónimos para probar? Eh, Tú me hiciste una pregunta previa de cuál es el libro más importante y yo dije el libro Alcohólicos Anónimos. Y va a haber compañeros que van a decir el 12 y 12. Y otro tal vez dirá el Viviendo Sobrio y así sucesivamente, el lenguaje del corazón, ¿no? Ahora, en esa consideración de específicamente de una compañera o varios que dicen que por esta razón se dejó de leer esto, en mi forma de ser les digo, el problema en México es que ya no se lee ni el libro grande ni el 12 y 12. Ya no es la bronca nada más de decir, dejé uno por entrarle al otro. En México tenemos un grave problema de mucha ignorancia. No se lee. Bueno, pero ahora específicamente entrando a esa pregunta, eh, el 12 y 12 obviamente estamos hablando de 12 pasos y eso lo equiparamos con el libro grande en el aspecto de la recuperación. ¿Por qué nace el 12 o los 12 pasos de manera más amplia? Es una necesidad que la comunidad pidió al ver que los pasos dentro del libro grande estaban un poco condensados, por decir así, ¿no? Estaban un poco medio, no muy específicos. Entonces viene la petición y Bill accede y dice, sí, es bueno ampliarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque se requiere una comprensión más amplia del de la práctica de los 12 pasos. Y sale por ahí el 53 o el 54 como una necesidad de la comunidad. Y yo creo que en lugar de verlos como que no son tan buenos, yo los veo como un complemento. Vamos específicamente en el cuarto paso. El cuarto paso en el libro grande se va directamente a los resentimientos. Y luego de los resentimientos habla del sexo. Y ya no se meten muchas broncas, así no es muy específico. Y obviamente al intentar hacer un cuarto paso nada más con los resentimientos y el sexo quedan volando otros aspectos importantísimos en la vida del alcohólico, en los instintos descoyuntados. Entonces, cuando yo entro a estudiar el libro, el cuarto paso, en el libro 12 y 12, pues obviamente encuentro mayor amplitud, mayor variedad, preguntas más específicas, una forma más directa de cómo hacer un cuarto paso. Entonces, si yo complemento la experiencia del cuarto paso específicamente con el libro grande y con el 12 y 12, puta, pues es excelente, ¿no? Si con el solo libro grande funciona, pues le complemento acá, pero no decir, es que desecho uno y el otro lo agarro, no. Pero ahí yo creo que ya depende del liderazgo que exista dentro del grupo o del liderazgo que exista dentro de la influencia que puedan tener algunos comités dentro de la estructura hacia los grupos para hacer referencia a la cuestión vital del libro grande, ¿no? Nosotros aquí en México tenemos de pronto iniciativas que surgen de la conferencia en esa idea de estar motivando constantemente la lectura y la práctica del libro grande. No recuerdo que haya salido en México una recomendación, una acción recomendable en la cual se piense en darle énfasis al 12 y 12, pero sí, muy frecuentemente salen cruzadas, vamos a llamarle así. Hace poco salió en México la cruzada del libro grande, en la cual se intentaba que el libro grande llegara
a todos los niveles de nuestra sociedad y estamos trabajando constantemente. Así es de que el hecho de que una cosa desplace a otra, yo creo que es una visión que no es del todo correcta. Creo que se complementan. Debe ser un complemento. Es decir, yo leo el libro grande, pero también tengo la necesidad de leer el 12 y 12, ¿no? Y a hablar de las tradiciones, bueno, pues ya estaríamos hablando del segundo legado, ¿verdad? Pero sí, yo creo que es importante recalcar, ¿verdad? Y no dar esa impresión, porque entonces sí se caería como que uno tiene más valor que otro. No, definitivamente no es así. Los dos tienen una riqueza enorme y los dos van a ser necesarios para mi recuperación, ¿verdad? Eh, las dos preguntas que siguen están muy ligadas y de una forma u otra tú diste una respuesta ahorita al hablar de la ayuda del libro 12 y 12 en el cuarto paso. Pero ¿podrías ampliar un poquito más cómo te ayudó el libro de los 12 pasos a entender mejor tu recuperación? Sí, por ejemplo, ya entrando vamos a lo que dije anteriormente, ¿no? En el 12 y 12, eh, en el primer paso entendí la cuestión fundamental de que no es posible hacer nada o quedarse en nada si no se ha pisado fondo. La actitud egocéntrica del alcohólico, la alergia y la obsesión, la necesidad de practicar los principios para salvar la vida. Todo eso, todo el contenido del primer paso en el libro del 12 y 12, no lo encontré tan específico, tan, tan abierto, tan claro como lo encuentro en el 12 y 12. Es lo mismo con cada uno de los pasos, cuando voy entrando a cada uno de ellos, y lo dije anteriormente, voy encontrando una mayor variedad, una amplitud en la forma en que vi lo quiso plasmar, y sí me dio una visión más amplia, obviamente, eso es un hecho. Yo, por ejemplo, en el caso del segundo y tercer paso, te decía anteriormente, yo ahí me atoré, ¿no? Y yo ahí me quedaba parado y no avanzaba, ¿no? Entonces, cuando en el segundo paso habla, están los que no pueden, están los que no quieren, y están los que creen que pueden, pero Dios no, creo que no confía en ellos. Pues yo decía, ¿dónde estoy? Ya me daba una opción de decir, tú estás aquí, en los que no quiere. Eso me ayudaba a establecer mi condición y decía, sí, tú no quieres, efectivamente, y eso no lo encontré en el libro grande, ¿no? Tan específico no lo encontré. A lo mejor sí está, pero yo no lo vi tan específicamente. En el caso del tercer paso, ¿no? Insisto que ahí era mi freno, ¿no? Cuando en el tercer paso hablaba de la fe, y cada vez que yo oía de la fe lo relacionaba con religión y me bloqueaba. Y una definición tan simple, fe es confianza, no desafío. O la fe sin obras es letra muerta. Insisto, cuando leo los 12 pasos, me van complementando lo que yo ya traía anteriormente, ¿no? Y eso es algo grandioso. En el sexto y el séptimo paso, yo creo que en el libro grande hay una cita muy pequeña, hay poco lo que se habla, poquísimo del sexto y séptimo paso, fundamental eso. Y el sexto paso es el hecho de decir, ok, ya tienes tu inventario, ya tienes todo lo que está mal, ¿qué vas a hacer con él? No lo vas a esconder abajo de la alfombra. Tienes que quitarlo y entonces ahí está, ¿quién lo va a hacer? Dios, ¿no? Entonces yo encontré también eso así, cuando leía el sexto y el séptimo paso. Entonces sí puedo eliminar defectos de carácter. Porque a veces ves alguna pregunta en los grupos, ¿no? Que si los defectos se quitaban, se eliminaban, y zumbía uno y decía, no, nomás se pulen. Y otro decía, no, nomás se rebajan. Y otro, no, nomás se barnizan. Y decían que no se eliminan. Y yo leo ahí, dice, en el sexto paso, dice, sí se eliminan si usted pone el esfuerzo suficiente.
categórico, dices, sí se van a eliminar y lo he vivido. En ese sentido, sí he vivido cómo, gracias a Dios, yo he eliminado graves defectos de carácter y en el sentido de cuando me dicen, eliminaste la ira, Daniel, sí, pues ya no te enojas. No, no, sí me enojo. Pero ¿qué es lo que sucede? Hoy, hablando en el plano de que debemos funcionar en el plan de las 24 horas, hoy no me he enojado. Hoy, desde que me levanté, no he tenido un solo acto de ira, nada. Entonces, quiere decir que lo eliminé. Por hoy lo eliminé, el defecto. Y ahorita, estando contigo, pues más. Y mañana, así con esa idea lo haré. Y en un momento determinado, bueno, saltando, me voy a ir a mi junta al rato. No me voy a enojar. Entonces, en el 12 y 12 como que me abrieron el panorama. Me abrió del tema en cuestión, me abrió el panorama y me dijo, mira, esto existe, búscalo, ¿no? Y me ha ayudado mucho. Sí, hay una mayor amplitud. Por eso fue la necesidad de la comunidad de que vida escribiera los 12 pasos. Escuchando lo que me estás comentando, creo que no tuvieras, o si estoy mal me corriges, un paso en especial que gracias al 12 y 12 sí lo hayas podido llevar a cabo y que no podías antes del 12 y 12, o sea, de ayudarte en el soporte del 12 y 12, que no lo hayas podido. Tú hablabas más del entendimiento y cosas de eso, pero en lo personal, que un paso no hayas podido y que gracias al 12-12 hayas podido llevarlo a cabo. Sí, sí, don. El 11º paso, oración y meditación. ¿Sí? O sea, mm, yo no sé orar de la manera en que la mayor parte de la gente lo hace. La meditación, aún a la fecha, me cuesta trabajo llevarla a cabo. Tengo una experiencia personal que modificó mi vida. Yo sufrí un infarto de corazón cuando tenía 38 años y estuve a punto de morir en el Instituto Nacional de Cardiología. Tenía, creo que yo, 10 años en Alcohólicos Anónimos. Iban todas las mañanas unas monjitas y me decían que si yo me quería confesar. Yo decía que no. Era una negativa a confesarme. Me seguía grabando, no me recuperaba, yo pensaba que iba a morir. Me deprimí, estaba muy cansado ya. Mi hija tenía 3 años, estados de conmiseración terribles, en fin. Un día llega un sacerdote vestido de civil y me da un golpe en la cabeza y me dice, ¿tú eres Daniel? Le digo, yo soy Daniel, sí. Dice, ¿tú eres el que no se quiere confesar? Le digo, sí, soy yo. Y me dice, ¿por qué no te quieres confesar? Y de aquí, de adentro de mi corazón, en ese lecho de muerte, vamos a decir así, porque yo ya no veía salida, le dije, es que no sé cómo hablarle a Dios. Y me dijo, es sencillo, háblale como le hablarías a un amigo. Y sacudió esa respuesta y me dijo, ¿cómo? Sí, ¿cómo le hablas a tus amigos? Así háblale, hable con él, al rato regreso. Entonces se fue. Y yo empecé a hablar con Dios y así le dije, no chingues, no seas gacho, no seas hojaldra. Y he trabajado mucho por Alcohólicos Anónimos, ¿no? Como un chantaje, ¿no? Dame chance de salir. No se vale, chingado, que a esta edad y mi hija 3 años, y no se vale. Y me exigí, o le grité, o le dije, ¿no? Así fue. Y así hablé con él. Entonces ya regresó el sacerdote más tarde. Me dijo, ¿ya hablaste con él? Y yo, sí, ya hablé con él. ¿Y qué pasó? No, pues ya hablé con él. ¿Te quieres confesar? Órale, va. Entonces ya abrí. Dije, órale, va. Entonces me empecé a confesar con él. Y ya terminando la confesión y me dice, te voy a dar los santos óleos. Y yo, calma, la cosa está cabrón, ¿no? Te voy a dar los santos óleos. Oh, sí, pues a ver, dámelo. Pues te digo eso y a los 3 días ya estaba en casa, Roberto. Sí, o sea, increíble, así un milagro.
A los 3 días ya me hicieron una intervención y muy riesgosa, pero gracias a Dios la libré. Y entonces yo sí hago oración, ¿no? Yo no hago una oración así como marcan los cánones de Yo hablo con él, así como mi cuate, como mi amigo, y cuando la estoy pasando, así le digo, no puedo, no sé qué hacer, ya no puedo, ¿no? Entonces, eh, mi bronca sí ha sido un poco o un mucho la cuestión de la oración y de la meditación. Digo, estamos haciendo una reflexión. Bill W. hablaba de que también él batallaba muchas veces con este aspecto, ¿no? Más con la meditación. Entonces, es ese paso en donde sí me he sentido un tanto atorado, pero lo he resuelto de esta manera, ¿no? Hay compañeros que dicen, no, yo diario hago mi oración y le dedico 30 minutos a orar o 10 minutos. Yo no lo hago, ¿no? Yo en el transcurso del día, si voy en mi día, pues le digo, échame la mano, ¿no? Ayúdame. Y no sé qué hacer en esto, cómo lo resuelvo, pero es la manera en que yo hago la oración. Entonces, me ha resultado. Pero sí, específicamente los 11º paso es donde me ha atorado, ¿no? Qué bien. De aquí ya vamos a terminar esto. Esto todavía nos faltan dos partes pequeñas, pero no voy a hablar de las tradiciones porque pienso hacer un podcast especial de tradiciones. No, Muy bien. creo que no solamente creo que vale la pena, o sea, dedicarles el tiempo específico nada más para las tradiciones y no nada más verlas así porque están en el libro y verlas nada más. Entonces, ¿por qué crees que la literatura es clave para mantener el mensaje sin distorsión? Bien. Esperaba una pregunta así de ese tipo. Cuando Vin W. estaba escribiendo el libro grande, eh, termina de leer de escribir los primeros 4 capítulos. Y cuando va a empezar a escribir el quinto, dice, eh, necesitamos mandar en el quinto capítulo un mensaje contundente y de peso, porque de eso dependerá la vida de la gente que lo lea, porque es cómo funciona el programa. O sea, es la descripción de cómo funciona este programa. Y más o menos dice así, yo así lo interpreto, que haya habido ya varios cambios, creo que los ha habido. Dice, y necesitamos hacerlo para evitar que la mente racionalista del alcohólico mutile o distorsione este maravilloso programa. Entonces la literatura es para eso, para evitar que la experiencia plasmada en la literatura no se mutile y no se distorsione. Si no existiera la literatura, ¿sí? Cada quien haría de Alcohólicos Anónimos una mezcolanza como mejor le parezca. Entonces, como dije anteriormente, la literatura es una guía, es clave, ¿sí? El no tenerla genera ese tipo de desviaciones. Y luego hace una reflexión en el primer concepto para el servicio mundial, cuando dice, sociedades enteras se han desvanecido por el advenimiento de 3 fuerzas destructivas. Una es la indolencia, otra es la intriga y otra es la ignorancia. Dice, se han desvanecido las fuentes espirituales de rectos propósitos. Entonces, nosotros mantenemos ese tema aquí en México como las 3 I's, ¿no? Indolencia, intriga y la mamá de las dos es la ignorancia. Si no existiera la literatura, estoy seguro que hubiéramos ya desaparecido. Estoy seguro que ya nos hubiéramos perdido. Estoy seguro que ya no existiera Alcohólicos Anónimos. Entonces, los principios espirituales plasmados en la literatura son los que nos permiten sostenernos, ¿no? Y cuando nos estamos saliendo debemos regresar a ellos. Nosotros tenemos en la región Centro-Oriente, hace años iniciamos un proyecto que le llamamos el regreso a lo fundamental. Y el regreso a lo fundamental es regresar a la práctica de los principios.
¿verdad? Es ir quitando todas esas desviaciones que tanto daño hacen al alcohólico. O sea, nos dijimos y que desgraciadamente son fomentadas como resultado de la ignorancia, ¿no? Y esa es una preocupación personal que yo he vivido dentro de México, en el sentido de cómo los grupos, tú entras a una reunión y se habla de todo menos de alcoholismo. Se habla solamente de cuestiones de sexo, de riñas, de pleitos, pero no se habla de la naturaleza de la enfermedad. Entonces, la literatura es vital para seguir la guía correcta. Un grupo que no lee, un grupo que no tiene conocimiento, será un grupo que andará totalmente perdido y haciendo cosas. Y sí, el individuo dejará de beber, pero no logrará una solución a su problemática, ¿no? Entonces es vital la literatura. Regresemos un poco nada más con una pregunta al libro grande o al libro de texto, al libro de Alcohólicos Anónimos. La última parte, antes de los apéndices que se pusieron hasta después se añadieron, es de historias personales. ¿Cuál es tu idea de que estén esas historias y si en alguna en especial que has identificado mucho o has aprendido algo específico por leer alguna de esas historias? Mira, creo que regresamos a lo mismo, ¿no? Alcohólicos Anónimos va surgiendo, va teniendo necesidades que va resolviendo la conciencia de grupo, desde el mismo grupo, un distrito, un área y desde luego la conferencia, que es la que determina y dice en nuestros principios que la conciencia, la conferencia es la conciencia efectiva de Alcohólicos Anónimos, es la voz activa. Bien. Entonces, una necesidad que surge en un grupo se envía a tal estructura, llega a la conferencia y la conferencia dice, necesitamos esto, ¿no? Específicamente porque en un momento determinado estos historiales, vamos a llamarle así, se editaban y salían con una identidad anglosajona. Entonces, se pide que participe la población hispana y al momento de editar nuevamente estas historias, pues ya se busca tener un reflejo de la idiosincrasia o el pensamiento latino. Entonces, otra vez, ¿por qué surge? Es importante, para mí sí es importante que exista una experiencia personal en la cual yo pueda entender a través de que me lo está hablando Juan, Pedro, José, María, decir, yo soy así, yo soy así, yo fui así, ¿no? Puedo decir que de entrada así como dicen de bote pronto, el del hombre en la cama para mí fue así muy significativo porque refleja la manera en que él fue cayendo, porque refleja la forma en eh, en esa comparación de su experiencia personal, la manera en que él fue cayendo y la manera en que él fue viviendo eh, hasta llegar a la búsqueda de la solución. Del que recuerdo de esos momentos sería no quiero mentirte de otro, pero cuando yo leo ese, inmediatamente encuentro casi el mismo reflejo de lo que encontré con Bill, no tanto con Bob, porque no tengo mucha afinidad en mi experiencia personal con Bob, pero con Bill sí, y después con Ed, ¿no? Pero regresando al punto, yo he escuchado experiencias de alguien que dice, pues yo leí la experiencia esta y me impactó y me agradó y me gustó y me quedé, ¿no? Es necesario, son necesarios, son necesidades que la agrupación va viviendo y que obviamente se seguirá sosteniendo mientras la misma agrupación considere que ahí deben estar, ¿verdad? No olvidemos que nada es permanente en Alcohólicos Anónimos y día de mañana si consideran que deben hacerse por separado se harán, en fin, se tomarán otro tipo de decisiones, ¿verdad? No, Pero en fin, experiencias. que lo agradezco. Ya nos quedan poquitas preguntas y también ya el tiempo se nos vino encima. Pero
ya casi casi para preparar el cierre. ¿Cómo usas la literatura en tu vida diaria, fuera de las juntas? Bien. Hace rato te decía que hay citas que yo tengo que estar revisando constantemente, ¿no? Vamos a poner un caso que estoy viviendo ahorita. Yo me descuidé mucho en mi físico y empecé a subir de peso enormemente. Nunca había estado en el peso en el que estoy. Me analicé y vi que era por varias circunstancias emocionales, ansiedad, estrés y todo ello, y una especie como de responsabilidad ante esta situación. Pero como todo, va llegando un punto en el que yo hago crisis y tengo que reconocer que tengo que hacer algo. Y lo primero que uno dice, pues es la dieta. Vamos a poner esa dieta. Pero tengo 15 días o 20 días en los cuales yo todo el día salgo a la calle y digo, solo por hoy, no al pan, solo por hoy, no al refresco, solo por hoy, no a las grasas. Soy impotente ante los carbohidratos, soy impotente ante los tacos, ante las tortas, y así estoy. Y eso es la literatura. Bueno, hoy me pesé en la mañana y ya bajé en 3 kilos. O sea, ahí hay una evidencia de que la aplicación del sol por hoy en una situación personal de mi vida me está dando resultado. Entonces voy a continuar en eso, en ese sentido. Sí. Esa es una parte en la cual yo puedo observar cómo dándole esa vivencia, pues en este caso específico me está dando resultados. Nada más para tener un ejemplo, ¿no? Sí, muy claro. Exacto, esa es una manera en la cual yo he visto resultados y que no podría, porque mi trabajo me hace andar en la calle y hace rato pasé por un lugar donde me encantan unas enchiladas de mole que venden y enchiladas oaxaqueñas y pasé y dije solo por hoy no. Y pues si te quieres me dolió porque me quería parar, ¿no? Y luego llegué a otro lugar a donde compro tacos de carnitas que me encantan. Y dije, solo por hoy no. Y me fui a buscar un mercado público en donde me comí una ensalada, ¿no? Y cuando estaba comiendo esa ensalada, yo decía, pues gracias a Dios que estoy comiendo la ensalada y no estoy comiendo las carnitas. Entonces, ¿qué es eso? Todo el día estoy repitiendo, solo por hoy. No, no a los carbohidratos, no a la grasa, no al azúcar, no al refresco. Y así estoy. Entonces es una manera, ¿no? Ahorita que se me vino a la mente, porque es una cuestión que estoy viviendo en estos momentos. ¿Cómo puede la literatura, a ver si pudiéramos sacar una respuesta más precisa, cómo puede la literatura ayudar en momentos de crisis o de recaídas emocionales? Bien. Cuando hay crisis, las tengo. Cuando hay recaídas emocionales, las tengo. Yo creo que es el hecho de entrar al 10.º paso, el inventario diario, ¿no? ¿En qué estás fallando? Conozco la naturaleza de mi enfermedad, conozco mis reacciones ante circunstancias y siempre, así te lo digo honestamente, cuando vivo estas circunstancias, me responsabilizo y digo, yo soy el de la bronca. Oye, pero es que los demás también se pasan. Sí, pero tú eres el de la bronca. Tú tienes la responsabilidad de resolverla, ¿no? Entonces, es regresar a ese punto y decir, no puedo, soy impotente. En ese diálogo, ayúdame, Dios mío. Probablemente no te dirá que lo hago así como una receta de decir la oración de la serenidad, pero la uso. Y cuando digo, no puedo, con esto no puedo. Sí. Pero caigo más en cuestiones de pragmatismo, de practicidad, vamos a decir así, ¿no? Tengo un ahijado por allá por Veracruz que él es un hombre de mucha fe
Y él me decía hace poco, me decía, mire, padrino, hay momentos que quedan en crisis graves. Es yo lo que hago cuando estoy en esas crisis, dice, es la manera de practicar de practicar el tercer paso, y así yo lo hago, ¿no? Yo le digo a Dios, eh, no sé si sepan, los veracruzanos son groserones, ¿no? Son groseros, no sé, hablan con groserías. Y él dice, yo le digo a Dios, Dios, ayúdame, yo soy muy pendejo para resolver estas cosas. Y yo ahí entiendo que él está hablando del tercer paso, ¿no? O sea, dice, todo déjame vivir en mi voluntad. Y tú muchas veces yo estando en esas circunstancias te digo, Dios, soy muy pendejo para manejar estas cosas, ayúdame. Y pues es lo que decía anteriormente, la fe sin obras es letra muerta, es la necesidad de estar imbuido o metido en un ambiente donde encuentres respuestas necesarias, ¿no? En el sentido de que siempre he buscado el apadrinamiento que me dé lo que yo necesito, no lo que yo quiero. Entonces, cuando acudo a un padrino, el padrino me dice, eres tú. Tú eres el que tienes que resolver, ¿no? Entonces, en crisis que las he vivido, crisis muy fuertes, el padrino ha jugado un papel fundamental y necesariamente me lleva a la literatura para encontrar las respuestas. Y sí, yo abro cualquier parte de la literatura y encuentro una respuesta en el sentido de que he descuidado mi crecimiento espiritual y obviamente han brotado los defectos de carácter y he caído en borracheras. Con una crisis, a veces es por mí, a veces es una crisis familiar. Mi hija hace un año y medio se empezó a separar de su esposo y fue una cuestión que trastornó a la familia y nos afectó a todos y bueno, pues yo pude estar ahí apoyándola porque ella se derrumbó totalmente. Entonces, Dios soluciona todo eso, ¿no? Y obvio, pues es tercer paso, es onceavo paso, pero siempre la necesidad de estar en lo que se dice y que concuerdo totalmente en el fortalecimiento espiritual a través del cambio, que es la parte difícil. Así lo veo, mi Robert. Bien, dos preguntitas más y ya terminamos. Bien. Ya sí de mensaje, ahora sí de mensaje. ¿Qué mensaje te gustaría que se llevara quien escuche este episodio? Yo diría ese que comparto, el que me dieron a mí. Sí. Esa expresión de esos veteranos, insisto, nunca lo voy a olvidar cuando dijeron, no nos creas a nosotros, créele a la literatura. Entonces yo el mensaje que le diría a quien oiga esto es que la literatura es experiencia vivida, no es teoría. La literatura es una guía, es una brújula, es una forma de vida. Entonces, es una necesidad vital conocerla. Entonces el mensaje es lee y apadrínate. O sea, la lectura debe ir acompañada del apadrinamiento. Porque yo muchas veces leí e interpreté y apliqué equivocadamente. Entonces la lectura con el padrino me permitía recapacitar y regresar. Entonces el mensaje que yo daría es ese, no se puede avanzar en un programa de recuperación, en un problema tan complejo como es la enfermedad del alcoholismo, cuando nos dicen que es la perversa enfermedad del alma, no se puede avanzar sin el conocimiento que nos da la literatura. Entonces es enfatizar en que el individuo necesita leer y apadrinarse. Ese sería mi mensaje. Ese es el mensaje de Daniel que le darías al que nos hiciera el favor de escuchar este podcast. Ahora, teóricamente, ¿qué crees tú? Como última pregunta, si la literatura de A pudiera hablar, ¿qué crees que nos diría? Muy buena pregunta. Pues diría, aquí estoy, ¿qué esperan para leerme? Aquí he estado durante mucho tiempo, ¿qué esperas
abrir el libro. Aquí estoy, soy tu barco, tu salvavidas, es lo que te va a resolver. ¿Por qué no me buscas? ¿Por qué no me obtienes? ¿No? ¿Por qué no te interesas en mí si aquí está la oferta? ¿No? Y yo creo que esa es la parte en la que en el inicio yo mencioné esa cartulina que decía la literatura aprobada por la conferencia no es teoría, es experiencia. Si no la tienes, adquiérela. Entonces nos está diciendo, adquiere la literatura. Que no esté en las vitrinas, que no esté en la biblioteca, en el armario, que no esté en el buró. No, es léela, ¿sí? Y ya, si la lees, vívela. Entonces, esa es la literatura. Creo que nos está diciendo, ¿no? Nos está diciendo, es una necesidad. Aquí entra la cuestión del liderazgo, yo creo. Cuando no hay un liderazgo firme en un grupo, el grupo se desvía, se debilita, se pierde. También los liderazgos dentro de la estructura, cuando no es adecuado, se pierde y se debilita. Y esa es la parte en la que yo he tenido confrontaciones directas con líderes del nivel de años que yo tengo nada, o del nivel de años que yo he vivido dentro de la estructura, cómo hemos estado distorsionando el programa, cómo nos gusta la participación del bufón, el que cuenta chistes, el que me hace reír, el que habla de mí, el que me dirige terapias. Y digo, eso está excelente, no, fulano la puso a todo dar y hay que seguir invitándolo, ¿no? Y el otro que llega y habla de la literatura, no, ese es muy aburrido, ese no. Entonces, es un resultado de algo que le hemos enseñado a las nuevas generaciones. Entonces, siendo específico en la pregunta, la literatura está diciendo ya, hoy más que nunca, porque hoy más que nunca yo veo a Alcohólicos Anónimos en crisis en México, en una crisis grave, grave. Y a nivel nacional, cuando yo abro el reporte final de la conferencia y veo el reporte de todas las áreas de México, todas las áreas dicen grupos con 2 o 3 miembros, grupos que no pasan el mensaje, grupos que están a punto de cerrarse. Alcohólicos Anónimos en México ha tenido una disminución en crecimiento, todo, ni siquiera un estancamiento. Vamos hacia atrás y nadie habla de eso. Pues lógico, cuando uno habla de eso, dicen, este es un amargado, frustrado, viene aquí a hablar de cosas que no son. No, es que esa es una realidad avalada con la misma experiencia de los delegados que asisten a la conferencia cuando dicen, tengo tantos grupos desde hace 10 años y no hemos crecido. Pues esa es evidencia de que se está trabajando a la deriva o al garete y no hay una guía con todo lo que tenemos de la riqueza de la literatura. Entonces, yo creo que todo es necesidad, pero a veces la necesidad, los líderes tenemos el compromiso de expresarlo y de decirnos, esto está sucediendo. Hace muchos años, un veterano de acá por Ciudad de Nezahualcóyotl lanzaba una frase que sonaba muy agresiva. Y él decía textualmente, ¿qué le podemos pedir a los nuevos, a los que hoy están llegando, si lo único que les hemos enseñado es a aplaudir y a mentar la madre? Y como que dices, qué exagerado. Es que a veces eso es lo que le da el grupo al nuevo, ¿no? Aplaude y mienta la madre. Entonces, sí, hoy más que nunca se requiere conocimiento, se requiere aplicación, se requiere práctica, pues para fortalecer a la agrupación. Porque, insisto, en mi visión personal, con el conocimiento que tengo de la estructura de Alcohólicos Anónimos, por eso seguimos teniendo graves deficiencias que se reflejan en el crecimiento de los grupos, ¿no? Los grupos en México tienen un grave problema, ¿no? No son entidades espirituales y obviamente, pues, esto debilita a la agrupación. Pero bueno, eh, yo digo que cosas como las que tú estás intentando van con esa idea de crear conocimiento, de crear conciencia, de visualizar en qué aspectos
se está fallando y en qué aspectos tenemos que empezar a trabajar hoy, porque en Alcohólicos Anónimos nunca será tarde para volver a intentarlo, ¿no? Y hay que hacerlo hoy. Para mí el problema número uno de Alcohólicos Anónimos en México es la enorme ignorancia. Hay mucha ignorancia de la enfermedad y del tratamiento. Y todo eso es derivado de que no se lee la literatura. Hay que hacer algo. Ese es mi punto de vista, Rol. Pues muy bien, hombre. Qué gusto haber tenido aquí. Y vamos a cerrar. Y hoy hemos hablado de la literatura de Alcohólicos Anónimos no como teoría, sino como una experiencia viva. Libros que no se quedan en el estante, sino que cobran sentido cuando se leen con honestidad y se aplican con acción. Gracias a mi amigo y compañero Daniel por su tiempo, tu apertura y por recordarnos que la literatura no es el programa, pero sí una herramienta poderosa para entenderlo y vivirlo. Si algo queremos dejar claro hoy es que la literatura de A no busca convencer a nadie, solo compartir un mensaje que ha funcionado para millones. Gracias por escucharnos. Si estás pasando un momento difícil, no estás solo. Hay literatura, hay apoyo y hay un camino de salida. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias.